Vamos directo al grano. Hoy vamos a desmenuzar un documento fascinante que plantea una distinción teológica súper específica, la línea entre la profecía bíblica y los fenómenos psíquicos. Ojo, el objetivo de esta explicación no es tomar partido ni validar estas ideas, sino mapear objetivamente la compleja arquitectura espiritual que construye el autor. Así que vamos a explorar estas dicotomías para entender exactamente cómo esta fuente separa lo que considera puramente divino de lo que cataloga como un engaño sobrenatural. Bien, para desenredar toda esta filosofía, organizamos la información en 4 partes clave. 1. Hecho contra verdad. 2. La metáfora de la antena. 3. El creador y falsificador. Y 4. Alma contra espíritu. Empecemos con la sección 1. Hecho contra verdad. Los cimientos. Para establecer esta primera gran división, el texto nos lleva a un precedente bíblico muy interesante en el libro de los Hechos. Hablamos de la historia del apóstol Pablo y una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Imaginen la escena, esta joven seguía a Pablo gritando a los 4 vientos que él era un siervo del Dios Altísimo. A simple vista uno diría, ¡qué excelente publicidad gratuita! Pero el texto plantea una pregunta súper intrigante. ¿Por qué Pablo esperó varios días, sintiéndose bastante irritado, antes de expulsar a ese espíritu? Bueno, el autor argumenta que Pablo estaba en un proceso de discernimiento profundo. Intentaba separar lo que parecía una acción positiva de lo que en realidad era una trampa espiritual, una trampa diseñada para desviar a la gente en el momento en que él se fuera de la ciudad. Entonces, el punto crucial aquí es la aguda distinción que hace el autor entre el hecho y la verdad. Resulta que un hecho, según este argumento, puede ser totalmente manipulado por intenciones oscuras. El espíritu maligno estaba diciendo un hecho verificable, ¿sí? Pero la verdad va mucho más allá de simplemente dar un dato exacto. La verdad incluye motivaciones puras, sin agendas ocultas. Según la fuente, esta es la base para discernir. Básicamente nos dice que no todo lo que suena correcto o preciso viene automáticamente de una fuente divina. Pasamos a la sección 2. La metáfora de la antena. La mecánica. Ya que entendemos la importancia de la motivación, el texto nos mete de lleno en la mecánica interna, es decir, cómo interactuamos con el mundo sobrenatural. Sostiene que los dones espirituales son irrevocables, o sea, una vez que se otorgan, no se pueden devolver ni quitar. Para explicar esto, el autor usa una metáfora genial, la de una antena parabólica. Imaginen que la antena en sí misma es el don. El problema no es la antena, sino la frecuencia a la que está sintonizada. Alguien puede sintonizar su antena a la frecuencia de Dios o, literalmente, puede girarla y empezar a captar señales de una fuente completamente distinta. Y lo que es realmente fascinante de esta idea es la estricta separación que hace el texto sobre lo que captan estas antenas. Por un lado, define la revelación como el conocimiento genuino de eventos futuros, algo que, afirma, proviene única y exclusivamente de Dios. Por otro lado tenemos la información. Esto es simplemente conocimiento de cosas del pasado o del presente que ciertas entidades han recopilado al observar. El argumento es que los psíquicos captan esta segunda señal, pura información recopilada que se disfraza de revelación divina. Para ilustrar esto, el material fuente usa una analogía casi de película de espías. Pensemos en un grupo de científicos rusos que planean en secreto una bomba. Dicen que estará lista en 5 años. Bueno, una red de información demoníaca escucha esta reunión clandestina, simplemente porque están ahí, observando el presente. Luego, le transmiten ese dato a un psíquico, quien sale y anuncia: Rusia tendrá una bomba en 5 años. Cuando pasan los 5 años y ocurre, parece una predicción mágica. Pero el texto argumenta categóricamente que aquí no hubo ningún conocimiento real del futuro. Fue solo la transmisión de un hecho que ya existía. Información robada y reempaquetada para simular un poder predictivo. Lo que nos lleva a la sección 3. El creador y falsificador. La jerarquía. Si existen estas fuerzas espirituales opuestas operando, ¿cuáles son las reglas del juego? El texto amplía la perspectiva para mirar la jerarquía cósmica y establece límites muy estrictos. Todo este argumento se basa en la palabra hebrea bara, que significa crear algo de la absoluta nada. Según la fuente, esta capacidad es exclusiva de Dios. La implicación es enorme. El adversario no puede crear absolutamente nada. No crea dones, no crea poder nuevo. Su única herramienta es tomar lo que ya existe y operar sobre ello.
Basado en esta premisa, el texto empieza a enumerar las limitaciones lógicas del opositor espiritual. Argumenta que esta figura no es omnisciente, claro, porque no conoce el futuro. No es omnipresente porque no puede estar en dos lugares a la vez. Y definitivamente no es omnipotente, lo cual, según la narrativa bíblica, se evidencia al haber sido expulsado del cielo. Es interesantísimo cómo el autor usa esta lógica deductiva para desmitificar el poder de las fuerzas oscuras, reduciéndolas a simples imitadoras con recursos superlimitados. Y esto ilustra de manera brillante la distinción final en esta jerarquía. El texto posiciona al Creador como el que da, construye y es eterno. En contraste directo, la fuerza opositora es simplemente un falsificador que solo puede robar, destruir, deteriorar y cuya influencia es temporal. El argumento central es que los fenómenos psíquicos no son un don oscuro, sino un don original de Dios que ha sido secuestrado y corrompido por este falsificador. Finalmente, entramos a la sección 4, Alma contra Espíritu, Arquitectura Interna. El texto toma todo este enorme conflicto cósmico y lo traslada directamente al interior del ser humano. Según la fuente, entender nuestra propia arquitectura interna es la clave absoluta para comprender cómo interactuamos con lo sobrenatural. El autor mapea nuestra anatomía basándose en la primera carta de Juan y la divide así. El alma está compuesta por la mente, la voluntad y las emociones. Estas se vinculan a la vanagloria, los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Por el otro lado, el espíritu humano está compuesto por la sabiduría, la comunión con lo divino y la conciencia. Esta división estructural es la columna vertebral del marco teológico de este documento. Luego, el autor lleva esta anatomía directamente al jardín del Edén. La afirmación teológica es súper audaz. Dice que el fenómeno psíquico se alimenta del alma, conectándose simbólicamente al árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, se basa en datos, en el intelecto y en emociones terrenales. En contraste, la verdadera profecía opera a través del espíritu, extrayendo su sustento directamente del árbol de la vida. Busca una comunión espiritual profunda en lugar de quedarse solo con la recolección de información. Y esta frase, el engaño radica en el árbol del conocimiento, resume perfectamente la postura radical de la fuente. El autor asevera que la trampa principal no siempre es el mal evidente, ese que todos vemos venir. No, la trampa es depender exclusivamente del intelecto y del conocimiento del alma, desconectándonos de la fuente espiritual. Al operar únicamente desde este árbol del conocimiento, la humanidad queda totalmente vulnerable a esa red de información demoníaca que mencionamos antes, cayendo en los engaños del falsificador y creyendo que la información recopilada es, en realidad, revelación divina. Y para cerrar nuestra explicación, el texto nos deja con este enorme desafío de discernimiento. Vivimos en un mundo saturado de curiosidad por lo sobrenatural, y el autor advierte que ya no basta con ver buenas acciones o predicciones que parecen exactas. Nos exige ir a la raíz y preguntarnos, ¿esto que estamos viendo viene del alma o del espíritu? ¿Es simple información robada o es verdadera revelación divina?